Vamos a comenzar oficialmente. Bienvenidos a todos a este webinar de ArchiRed. Hoy vamos a estar trabajando un poco con la continuidad de las conferencias en línea, preparación y respuesta para el manejo de emergencias en colecciones. Soy Hilda Teresa Ayala González, parte de la Junta Directiva de la Red de Archivos de Puerto Rico, y este esfuerzo ha sido posible gracias al auspicio del Archivist Roundtable of Metropolitan New York y el capítulo de Nueva York del Art Library Society of North America, quienes se unieron a ArchiRed con el fin de apoyar el proceso de recuperación de las instituciones culturales en Puerto Rico tras el impacto del huracán María el pasado septiembre de 2017. Antes de comenzar, voy a compartir, como siempre, alguna información de interés para que podamos aprovechar al máximo este espacio. Esta presentación está siendo grabada y luego van a poder acceder a las grabaciones de este y los pasados 11 webinars que ya hemos llevado a cabo a través de nuestro canal de YouTube. Les acabo de compartir por el chat el enlace para que puedan descargar la presentación del día de hoy. Si no tienen oportunidad de descargar la presentación, no se preocupen porque durante el día de mañana les va a llegar el enlace para que lo puedan hacer desde donde quiera que se encuentren. Los participantes no tienen acceso al micrófono, solamente el moderador y el ponente tenemos acceso a los micrófonos, pero ustedes tienen el chat y las preguntas en la sección de Q&A que les exhorto a que las utilicen para que compartan sus experiencias mientras el presentador va pasando la presentación, pero también para que nos dejen saber preguntas. Yo las voy a ir compilando y al final de la presentación se van a atender cada una de ellas. Les solicitamos siempre a todos su cooperación para que estas preguntas se mantengan dentro de la temática que se está cubriendo. Sin más, hoy tenemos el placer de contar con Ángel Crespo. Él es consultor en temas de seguridad y protección contra incendios. Su formación y carrera inició en el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico en 1997, donde escaló los peldaños del sistema de carrera hasta convertirse en el jefe de la agencia. En su faceta como servidor público, también dirigió la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y actualmente mantiene una práctica como consultor independiente que lo mantiene activo desde Puerto Rico, Estados Unidos y diversos países del Caribe, Centro y Suramérica. Hoy nos va a estar hablando sobre la prevención y respuesta ante incendios. Les recuerdo que si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla por el chat. Bienvenido, Ángel. Saludos, Hilda, profesora, a usted y a toda la audiencia. Histórico. Así que vamos a comenzar. Pues, como en el año 97, y no lo van a creer, pero está ocurriendo una prueba del sistema de alerta de emergencia y salió chillando por acá el teléfono. Así que vamos por aquí a hablar sobre prevención y seguridad contra incendios en archivos, bibliotecas y lugares que custodian documentos culturales, de gran valor cultural. Entonces, por aquí, Hilda, no me está corriendo la presentación, le doy Enter. Trata de tocarla en la pantalla y darle hacia la flechita del lado. La pantalla. Ahora sí. Ok. Perfecto, ya lo logramos. Muy bien. Pues los objetivos de esta presentación o de este webinar y curso es que van a poder conocer los conceptos básicos para llevar a cabo lo que es un análisis de riesgo y vulnerabilidad en los archivos y colecciones importantes. También se familiarizarán con las normas y estándares que aplican a los archivos y colecciones importantes y conocerán las medidas de prevención y protección contra incendios, que es una de las preocupaciones mayores, entre otros riesgos, pero obviamente el riesgo de incendio es uno de los que más preocupa en este tipo de estilo de ocupación, de trabajo. El trasfondo de
esta presentación he utilizado el incendios recientes que han ocurrido. Por ejemplo, el incendio del Museo Nacional de Brasil es el más reciente caso de una larga lista de recintos que han sido víctimas de algún desastre. Yo creo que también vale la pena mencionar lo que ocurrió en Notre Dame, que allí había cosas de alto valor cultural y pues, es una tragedia, ¿no? Lo que sucede en un lugar tan importante como este, donde pues veían las escaleras de los camiones de bomberos aerial trucks, tratando de hacer una actividad de supresión y fue muy complejo trabajar ahí. Así que eso también es parte del trasfondo del tema que comenzamos. Y los incendios de los museos son más frecuentes de lo que pensamos. Afortunadamente, no todos son devastadores como el brasileño, pero el fuego es una amenaza constante porque el fuego nos rodea en todo lo que es nuestra vida. Otro evento reciente es el Instituto de Conservación Canadiense, que en algún momento dado calculó que en promedio tiene un lugar de 30 incendios al año. Y hace unos meses, en junio del año pasado, un fuego terminó con el edificio de la almería en Aberdeen, Washington. Y para mí eso es una tragedia porque yo considero que Kurt Cobain es el John Lennon de nuestros tiempos. Así que en ese lugar había un museo de historia de la pequeña ciudad donde pues obviamente muchos artículos de documentos históricos también se vieron involucrados en ese incendio allá en el estado de Washington. Opciones: ante el fuego, los museos optan por sistemas de detección de humo, rociadores y paredes cortafuegos o muros aislantes para sellar las áreas que se queman. Pero los costos, la dificultad de la instalación en edificios históricos y la mala fama que tuvo por unos años el contacto del agua con los objetos provoca que no todos los museos cuenten con esta defensa. Sin embargo, cuando se toman todas las precauciones y se cuenta con los recursos económicos, la tragedia o lo lamentable puede evitarse. Así que hay opciones mucho más allá del agua para proteger estas colecciones. Así que lo primero que tenemos que tomar en consideración cuando vamos a hablar de la protección a este destino de ocupación, a lo que son este tipo de documentos, pues es bien importante comenzar con un análisis de riesgo y vulnerabilidad. El análisis de riesgo y vulnerabilidad, yo pues siempre utilizo los acrónimos en inglés porque pues las estándares y guías que uso son americanas. Está lo que se llama el HVA, Hazard Vulnerability Assessment, el cual utiliza un análisis GIS o de sistema de posicionamiento global, sistemas de información de posicionamiento global para estudiar los incidentes ocurridos y el impacto al ser humano, el impacto en las operaciones bajo la norma NFPA 1600. Así que, en otras palabras, ese análisis lo que hace es que tú puedes ir a las coordenadas de ese lugar y estudiar lo que ocurrió en ese lugar 100 años hacia atrás, en términos de los riesgos naturales, inundaciones, deslizamientos, derrumbes, todo lo que es el riesgo sísmico, lo que estaríamos hablando de potencial de tsunamis. Y en base a eso, esa norma 1600 nos permite estudiar cómo eso impactaría la operación del lugar, la infraestructura, el ser humano, y entonces nuestro plan de emergencia va basado en la valoración cuantitativa y cualitativa que hacemos de ese riesgo. Entonces, una vez tenemos esa puntuación del análisis de riesgo y vulnerabilidad, existe lo que es la ley, existe lo que son los códigos y existe lo que son los estándares o las normas. Brevemente voy a explicar la diferencia entre los tres porque esto produce mucha confusión. La ley es, ¿verdad?, el marco de cómo se hacen las cosas en un lugar, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en las distintas jurisdicciones. Y eso, pues, la ley es ley en todas partes del mundo. Cada país tiene sus leyes. En Estados Unidos son 50 estados y territorios y hay ciertas leyes que son federales y otras que son locales. Y también, pues ya en el nivel de gobierno más básico, el municipal, pues hay ordenanzas municipales. Todo eso es ley. Sin embargo, la ley pues, le delega jurisdicción a organizaciones que velan por cumplimiento en las normas de seguridad. Y estaríamos hablando de lo que es seguridad y protección contra incendios, que típicamente tienden a ser los bomberos. Si hablamos de seguridad y salud ocupacional, pues sería OSHA o la delegación de autoridad local de ella, en el caso de Puerto Rico, Departamento del Trabajo. El Departamento de Salud pues vela por el cumplimiento de leyes de salubridad y de higiene y que tienen que ver con salud y licencia. Y así por el estilo, hay una gran gama, ¿verdad?, de organizaciones que velan por cumplimiento. Habiendo dicho esto,
la ley delega esa autoridad con jurisdicción en una organización de responsabilidad primaria que va a velar por el cumplimiento de la ley, y esa organización va a buscar un código. En el caso de los incendios, pues estaremos hablando del código de incendio. En Estados Unidos se utiliza mucho el código de incendios número 1, el Uniform Fire Code de la NFPA. En Puerto Rico se utiliza el International Fire Code, el IFC. En este caso estamos hablando de la edición del año 2018. Pero el código es lo que te dice lo que tú necesitas hacer para cumplir con seguridad. La norma o el estándar es la que te va a decir cómo hacerlo. Así que esa es la diferencia entre las dos cosas. Y, ¿verdad? Hablando en ese sentido, sería la norma 909. El código que te establece la protección para la propiedad cultural, museo, librería y colecciones importantes, en la edición 2017. El código te dice lo que necesitas hacer para cumplir. Intervienen otros estándares que te dicen cómo hacerlo, pero en términos generales, el NFPA 909 sería nuestro código. Y esta edición debe estar funcional por los próximos probablemente 8 años. Estándares, varios códigos y normas se refieren a la protección, ya le hablé del 909. Y entonces estaría el estándar NFPA 914. El 909 sería el código, el que te dice lo que te necesitas para cumplir. Y el 914 sería el que te diría cómo hacerlo. Así que ahí tienen un buen material de referencia que lo pueden buscar para, ¿verdad? Estar a tono con lo que necesitaría su lugar de colección importante. Entonces, los criterios de los estándares te establecen las características, los espacios, los contenidos culturalmente significativos que no estarán expuestos a efectos de incendio o acumulativos de fuego que causarían daños irreversibles. Y eso pues sale del código 909 en la subparte 9.2.2.2. Entonces, pues, básicamente lo que el código te está diciendo es que hay ciertos documentos que tú no quieres que estén expuestos al daño de fuego porque es irreversible. Entonces, el objetivo de la norma es demostrar por cada escenario de diseño de incendio que cada espacio estará completamente aislado del fuego antes de que el humo o la capa térmica, cuando hablamos de capa térmica estamos hablando de energía calórica, desciendan hasta un nivel donde pueda producirse daños irreversibles. La capa de humo y calor no descenderá hasta un nivel donde se produzcan daños irreversibles en cualquier habitación. Ningún efecto de incendio llegará a ningún espacio más allá de la habitación de origen. Entonces, cuando hablamos de mantener esas colecciones completamente separadas del daño por el incendio, pues ya entonces el código te establece tipos de diseño, de cómo vas a establecer, diseñar el lugar, construirlo, y hasta como pueden observar en esa imagen en pantalla, ahí hay tres imágenes, te está explicando una fórmula de la altura del edificio y cómo el fuego se propaga. El fuego, la energía calórica se observa, siempre la llama va a estar hacia lo alto, porque el fuego siempre tiende a subir. El efecto de la transferencia de calor es hacia arriba. Sin embargo, la transferencia de calor va hacia arriba porque el aire se calienta y los gases, así que el humo se vuelve más liviano que el aire del medio ambiente. Eso se llama convectividad o convección. Entonces, cuando la energía calórica se desplaza hacia los lados, se llama radiación, que es que el fuego irradia energía y eso propagaría un incendio. Y cuando estamos hablando de que esa radiación y esa convección calientan lo suficiente materiales que conducen energía, estaremos hablando de conductividad. Así que existe una correlación entre lo que es zonificación y los modelos aislados. Y ya pues ahí obviamente entraría la ingeniería, la disciplina de ingeniería civil o de diseño para establecer, ¿verdad? Con esa fórmula y ese código le va a decir a ellos lo que necesitan hacer en el 909 y el 914, cómo lo van a construir. Entonces, hay que definir el escenario. Y para definir el escenario, pues 909 nos establece desde NFPA lo que es la hipótesis de un incendio. Y es un conjunto de condiciones que definen el desarrollo de los incendios, la propagación de los productos de combustión en todo el edificio o la parte de un edificio, las relaciones de las personas al fuego y los efectos de los productos de la combustión. Escenario de diseño es un escenario de incendios utilizado para evaluar un proyecto propuesto. O sea que cuando se va a establecer un lugar como una
donde se va a archivar o a mantener colecciones importantes, pues hay que evaluar la hipótesis del incendio y descartar el conjunto de esas condiciones y lo que sería la evaluación del proyecto para ver si cumple, ¿verdad?, con el estándar o la norma. Entonces, dentro del rol de los sistemas de supresión, pues esa es la pregunta más frecuente que me hace la gente cuando me llaman de lugares como este. Oye, vamos a hablarle rápido del sistema de supresión. Sí, el sistema de supresión de incendios es importante, pero el tipo de pared, la altura y el diseño también juega un rol muy importante. De hecho, me salgo un poco del tema, pero está relacionado. Es que estaba terminando un informe esta mañana de un caso en el que estoy trabajando y le estaba hablando a las partes involucradas en el mismo. La diferencia que hace un lugar poco ventilado a un lugar ventilado en un incendio. Y hay un estudio que el año pasado hizo unas revelaciones que los bomberos las conocíamos por décadas, pero no se había estudiado científicamente. Los invito también a que lo vean como un material de referencia. Se llama Los efectos de la ventilación en incendios estructurales. Lo pueden poner en español y hacer una traducción a Google, pero realmente la investigación es en inglés. Se llama The Ventilation Effect on Structural Fires. Underwriter Laboratorios, que es el laboratorio más reconocido en el mundo y, en mi opinión, el que más yo respeto en pruebas de seguridad contra incendios, ellos construyeron 2 casas de hormigón en Estados Unidos, en su área de trabajo, y provocaron un incendio en un mueble dentro de una de las casas y exactamente el mismo fuego en la otra. Así que una de las casas dejaron la puerta del dormitorio abierta y en el otro dejaron la puerta del dormitorio cerrado y pusieron un medidor de temperatura dentro de los dos. Y en 3 minutos, el fuego de la puerta que estaba abierta, la temperatura subió a más de 1000 grados Fahrenheit. Y la casa se vio comprometida por el incendio en menos de 1 minuto con 30 segundos. Ya las condiciones no permitían la supervivencia humana. Cuando compararon con la casa con la puerta cerrada, la temperatura no subió de 100 grados Fahrenheit en el mismo tiempo. Así que estamos hablando de una diferencia abismal entre un lugar con una puerta abierta donde corrió la ventilación y la energía calórica quemó el lugar, a un lugar donde estaba la puerta cerrada. Así que lo que yo les digo a ustedes es, imagínate lo que provocaría que tu lugar de colección tú tengas el control de restarle ventilación. En caso de que ocurra un incendio en otra área, el nivel de protección que tú alcanzas es bien elevado. Y cuando hablamos de ese nivel de protección, a mí me gusta utilizar la palabra mitigación, ¿verdad? Está mitigando la posibilidad del daño y va por mucho. Así que los sistemas de supresión tienen la capacidad, modelos de incendio actuales, para predecir la supresión de incendios. Lamentablemente sigue siendo algo muy limitado. Los modelos de incendios que tratan de calcular la represión de los incendios se basan en las relaciones empíricas derivadas de los limitados resultados de los ensayos de incendios a gran escala. Así que tú predeterminar el daño que va a haber dentro de tu lugar va a depender de si el fuego ocurrió ahí o no y de cuánta ventilación pudiera ocurrir. Si miramos a mano derecha, hay una imagen donde se ven unas cajas que ya están encendidas, inflamadas, ven la flama subiendo hacia lo alto y ya ese lugar está comprometido. Ahí con un extintor tú no vas a poder hacer mucho. Y ese fuego ya, pues si no se actuó, no había un diseño con un sistema que provoque la supresión del incendio, realmente se va a quemar completo. A mano izquierda, lo que ves es una recreación de los efectos de un sistema de supresión sobre el otro. Entonces, ¿qué es el fuego? Yo creo que es una pregunta muy frecuente y es una contestación que me gusta cada vez profundizar más en ella y mientras más pasan los años, pues más me apasiona el tema. El fuego es un proceso de combustión. Así que si hablamos de un proceso de combustión, científicamente estamos hablando de un proceso químico y es caracterizado por una reacción química de oxidación. Siempre que hablo de comportamiento del fuego, me gusta explicarle a la gente, ponerles un ejemplo. Imagina que tu papá compró un carro en el 1980 y lo puso frente a tu casa. Y ese carro lo usaron por 6 meses y lo dejaron de usar y nunca nadie más se montó en él. Ahora trata de viajar en el tiempo, imagina cómo está ese carro si lo dejaron estacionado frente a la casa. Y casi siempre la gente lo que me responde, bueno, tendrá la coma vacía,
los cristales están llenos de limo, la pintura estaría oxidada, corroída, probablemente le rompieron los cristales, mil barbaridades le ocurrieron a ese pobre carro y está deteriorado. Ese efecto del tiempo, de las condiciones climatológicas y de todo lo que ocurra pasándole por encima al carro, es un efecto de oxidación y de corrosión que ocurrió de manera sistemática a través del tiempo. Días de lluvia, días de sol, temperatura fresca en la mañana, alta en la tarde, baja en la noche, se condensa la humedad, se vuelve y se moja el carro y por ahí para abajo. Entonces, ahora imagínate que ese mismo carro, estamos otra vez en 1980, nos vamos a montar en la máquina del tiempo, se lo robó a alguien y le echó gasolina por encima, le sacaron los aros, la goma y le pegaron fuego. Las condiciones en que va a quedar la carrocería del carro no van a ser muy distintas, por lo menos la parte de encima, a cómo va a quedar el carro en el 2019 con el paso del tiempo. Así que ahí les estoy haciendo quizás una especie de ilustración de cómo la oxidación provoca deterioro y daño en la materia. Pero el fuego provoca esto de manera violenta y muy acelerada. Así que es una reacción química de oxidación. Y viene con suficiente intensidad para emitir luz, calor y en muchos casos llamas. Y ojo con eso, no siempre que hay un fuego va a haber llamas. Hay momentos en que hay procesos de combustión ocurriendo y tú no ves la llama. Pero la radiación de igual modo te puede quemar. El fuego es esa reacción que se produce a temperaturas elevadas y tiene la evolución de suficiente calor como para mantener la mínima temperatura necesaria para que la combustión continúe. Esto que les estoy mostrando aquí ahora es una figura geométrica, que es lo que se conoce en el mundo académico como un texto clásico. Esto lleva desde tiempos inmemoriales el estudio del triángulo y el tetraedro del fuego. Se le dice primero triángulo porque la figura geométrica del triángulo es una manera fácil de visualizar o sencilla de visualizar los elementos básicos del incendio. Si empezamos a mano izquierda, vemos el combustible. Y cuando hablamos de combustible, pues hablamos de materiales combustibles en cualquier estado de la materia, no solamente gasolina, diésel, queroseno, gas propano. Estaremos hablando de tela, cartón, papel, madera, plástico, goma. Esos son materiales sólidos, un buen ejemplo. Pues materiales en líquidos, combustibles inflamables y cualquier material también gaseosos que se inflaman. Así que tiene que haber un elemento de combustible. Entonces, si seguimos en la dirección de las manecillas del reloj, tenemos entonces dos átomos de oxígeno. Y si usted ahora mismo hace el ejercicio de inhalar y llena sus pulmones de aire, pues se va a dar cuenta de que, digo, no lo va a poder percibir, pero está inhalando dos moléculas de oxígeno en un 21% y una parranda de partículas que no vas a poder ver, de material particulado, de otros gases que los inhala y el cuerpo pues los exhala, pero lo que necesitas para vivir es oxígeno para respirar. Así que el fuego necesita un 21% de oxígeno, que es lo que hay corrientemente en la atmósfera, o en la mayor parte de las atmósferas. Y en caso de una atmósfera deficiente de oxígeno, el fuego necesitaría hasta un 16%, entre un 16 y un 19% para que ocurra un incendio. Ya una atmósfera muy deficiente de oxígeno, por debajo del 16%, es difícil que la combustión se desarrolle, y en una atmósfera con cero oxígeno, pues no hay manera de que ocurra un incendio. Entonces, antes de ir a la reacción química en cadena, vámonos a la parte inferior, al bottom de la figura, donde dice fuentes de ignición. Una fuente de ignición es la energía calórica que va a desencadenar un incendio. Entonces, cuando tú tienes oxígeno suficiente, material combustible suficiente y hay una fuente de ignición, ocurre un fuego. La mejor forma de visualizar esto, yo creo que todos alguna vez hemos prendido un fósforo o un cerillo, donde tú tienes un palito de madera que tiene en la parte del frente unos componentes, un compuesto químico que al frotarlo contra una superficie que es porosa, crea una reacción de fricción, y esa fricción inflama o prende en fuego el fósforo. Y como hay oxígeno en el ambiente, después que no le sople la brisa muy rápido, porque lo podrá sofocar, tú ves el fósforo que queda prendido. Y eso es una reacción química en cadena. Entonces, una vez ocurre eso, tenemos que entender que hay diferentes clases de materiales. Ahí vemos las 4 figuras geométricas clásicas. Volvemos, estamos en un texto clásico de la educación contra incendios.
el fuego A, el fuego B, el fuego C y el fuego D. Y esas figuras geométricas te representan las clases del material combustible. La clase A sería para fuegos que cubren materiales ordinarios como madera, papel, tela o cartón. La clase B son los fuegos con líquidos y gases inflamables. Entiéndase, gasolina, grasa, aceite. La clase C, aquí me voy a detener un poco porque la gente dice, ten cuidado que eso es un fuego eléctrico. Y la electricidad no produce fuego, la electricidad es energía desarrollada por una fuente de energía para energizar eléctricamente algo. Pero la electricidad no quema. La electricidad es electricidad, es energía. Lo que te quema es si tú te vuelves parte del circuito eléctrico y la energía pasa por dentro de ti. Pero realmente la electricidad, cuando hablamos de un fuego eléctrico, de forma eléctrica, es que haya algún equipo que esté energizado eléctricamente. Y lo que queremos decir con la clase C es que si le aplica agua, el agua es un producto que no es una buena idea, no combina con la electricidad, porque las moléculas y los iones eléctricos del agua van a desplazarse y te va a dar un cantazo. Así que cuando hablamos de clase C, es que hay que tener cuidado porque hay presencia de energía en algo que se está quemando, energía eléctrica. La clase D son fuegos en metales combustibles, tales como magnesio, sodio, titanio, circonia, sodio, potasio, litio, calcio, zinc. Y son metales que ese tipo de incendios los vas a ver en lugares industriales. Realmente en nuestra vida cotidiana no se ve el fuego de metal. Los fuegos de metales los vas a ver en lugares donde se manipula o se trabaja con ese tipo de metales, particularmente cuando son sometidos a fricción o a fatiga mecánica. Y por último, saliéndonos del texto clásico, vámonos para un texto más moderno, llegamos a la clase K. Y la clase K viene de kitchen y no se usa la C para no confundirlo con el fuego donde hay presencia de energía eléctrica. Y los fuegos en cocina es donde se envuelven grasas, animales o vegetales, ¿verdad? Cuando estás cocinando, puedes cocinar con manteca animal o se puede cocinar con aceite vegetal, de canola, de maíz, de soya, del que sea. Entonces, esos aceites, la industria de hoteles y restaurantes descubrió que si le aplicaban polvo químico seco, que es uno de los químicos más comunes en incendios, o agua, pues no eran efectivos o les contaminaba su cocina y tenía que venir una compañía especializada a limpiar la cocina. Imagínate en un hotel donde flamean platos constantemente y hay muchos conatos de incendio en la cocina. Así que idearon este tipo de productos K y crearon el fuego clase K que trabaja específicamente en las cocinas de manera saludable y segura. Entonces, ¿qué son los extintores? Pues los extintores, para mí es bien importante que la gente entienda la importancia del extintor. El extintor, cerca de un 94% de los incendios reportados en Puerto Rico y Estados Unidos han sido extinguidos con un extintor portátil. Así que 94% son una clasificación de A en cualquier liga. Sin embargo, este sistema nunca compensará las mangueras contra incendios, los rociadores automáticos, ni los sistemas de alarma de fuego y detección automática. Así que cuando hablamos de protección contra incendios de un destino de ocupación, estamos hablando de la combinación de una serie de equipos y sistemas. Entonces, el extintor es un aparato autónomo que está diseñado como un todo. No lleva batería, no tiene motor, está presurizado y puede ser desplazado por una sola persona. Así que los extintores utilizan un mecanismo de impulsión bajo presión de un gas o presión mecánica, lanzan un agente extintor y ojo con eso. Cuando hablamos de un agente extintor, tenemos que entender que no todos los agentes extintores serían buenos para documentos de alto valor cultural. Porque si tú empiezas a aplicar polvo químico seco en un lugar donde hay documentos o donde tienes un archivo que tenga algún equipo electrónico, el polvo químico seco es altamente corrosivo y puede echar a perder el equipo o los documentos. También si utilizara un extintor de agua a presión, pues tú no quieres mojar documentos de alto valor cultural. Y si utilizáramos espuma, de igual modo. Así que por eso es que es muy importante tener presente eso. También tiene limitación de carga y tiene limitación de tiempo de descarga. Tenemos extintores que solo se clasifican con un tipo de clase, como los clases A o los clases D. Hay distintas clases de extintores. Voy a acelerar un poquito aquí porque quiero terminar el contenido y dar un espacio para preguntas como nos solicitó nuestra moderadora. Así que algo que sí les quiero mostrar en esa imagen es que no todos los extintores que ves ahí son iguales. Y si empezamos de izquierda a derecha, ves un extintor en un carrito color rojo, ves el próximo uno color plateado.
Si pudieras observar bien de cerca en la pantalla, vas a ver que abajo tiene dos pictogramas color azul, y el de la mano derecha es la sartén inflamada, y el de la mano izquierda es el de la clase A, que es como un zafacón inflamado. Así que estamos hablando de un extintor tipo K que también pudiera funcionar con extintores sólidos, con material sólido. El próximo, el tercero de izquierda a derecha, si te das cuenta es como más robusto, es más ancho que los demás, y la manguera no es una manguera, es un aplicador plástico más grande. Y si también lo observas bien en la parte alta, te vas a dar cuenta que no tiene un reloj, no tiene un manómetro. Así que ese extintor es un extintor de dióxido de carbono, un CO2. No son efectivos en lugares exteriores, pero sí lo pudieras considerar para tenerlo cerca de sistemas de información y de algunas colecciones importantes. Y a mano derecha, ves el extintor de polvo químico seco ABC, que es el más común de todos, el que le llamamos extintor de uso universal. No voy a hablar mucho sobre los de agua presurizada, porque realmente para nuestras colecciones no son buenos, pero como les quiero hablar un poco de los extintores, sí lo voy a mencionar. Es un extintor que es muy práctico, pero tú no lo quieres usar en la colección. El extintor de agua nebulizada, pues se ven en la industria, agua nebulizada es agua que le han retirado los iones o la antes ionizado. Y entonces sí lo podrías utilizar en lugares donde hay presencia de energía, pero como es agua, tampoco es una buena idea en las colecciones. Los extintores de químicos secos presurizados, en este caso estaremos hablando de un tipo K, ese es bueno para la cocina, tampoco es bueno para el sistema. Los espumas de AFFF, mucho menos, estos son para lugares de, se trabaja mucho con líquidos combustibles e inflamables, en lugares donde se maneja gasolina para aviones y aeropuertos, es muy buen equipo. Los sistemas de espuma tampoco son buenos para nuestras colecciones, ni los extintores de espuma de AFFF. Ahora llegamos a nuestros sistemas de extintores que pudieran ser una alternativa. Y estamos hablando del Clean Guard o de los agentes limpios. Viene para reemplazar el Halon 1211, que ya no se permite utilizarlo porque no es amigable con el medio ambiente y se descubrió que ese producto le hace daño a la capa de ozono. Este tipo de equipo enfría y sofoca los fluidos del tipo A y tipo B, pero no los moja. No es conductor de corriente, por lo que puede ser utilizado en los fuegos del tipo 6, está aprobado por el Environmental Protection Agency. Así que el Clean Guard es una de las alternativas. ¿Qué son los agentes limpios? Los agentes limpios son sistemas que vienen de un sinnúmero de marcas. Extinguen los fuegos químicamente al eliminar la energía térmica de un incendio sin el uso de agua. Por eso es que este es el sistema. Puedes tener extintores, pero dependiendo del tamaño de la colección, de la extensión del salón y del diseño, tal cual lo hemos mencionado en principio, pudiéramos estar hablando de cualquiera de estos sistemas. En Puerto Rico, nosotros tenemos un dialecto puertorriqueño, que probablemente todos ustedes lo conocen. Quizás no lo llaman así, pero realmente es el dialecto del brandy. Si tú hablas de una licuadora en español puertorriqueño, tienes que hablar de un Osterizer. Si tú hablas de pañales para niños, no importa que sean marcas Huggies, la gente les llama Pampers. Y si hablas de sistemas Clean Guard o agentes limpios, la gente le va a llamar FM200, porque es una de las marcas que originalmente se popularizó. Pero hay un sinnúmero de marcas también, como Novec 1230, Energen, entre otras. No dejan residuos grasos o sucios que pueden dañar los activos. Y los sistemas de supresión de agentes limpios son ecológicos y no contribuyen al calentamiento global, ni desprenden compuestos químicos especiales con tiempos de vida en la atmósfera extensos. Por eso es que son aprobados por la EPA. Así que ahí tienen una mirada de lo que es este producto. Sin embargo, pues un producto que tú dices, wow, está maravilloso, no deja residuos grasos, no ensucia, no moja, qué bien, pero pues las cosas que son buenas, lamentablemente son costosas. Así que es un producto que es caro, es una inversión significativa. ¿Dónde es efectivo este sistema? Bueno, pues estos sistemas son efectivos en centros de datos, salas de sistemas de información, plantas de fabricación, oficinas de salud, generación de energía, almacenamiento de productos químicos, museos, y pues tenemos que agregar en archivos de colecciones importantes y de alto valor cultural. Se observan a mano derecha, hay como una especie de croquis donde te muestra una figura cuadrada que ilustra un área de archivo, y entonces vean en el otro lado, un extremo, varios cilindros. Si no viendo aquí, creo que hay 4, color rojo,
con un panel, y así más o menos es el diagrama de cómo funcionan estos sistemas. Así que estos sistemas, primero hay que hacer un cómputo en cuanto a la altura del lugar, la anchura y cómo están construidas las paredes, la distancia que hay entre los archivos, qué materiales hay ahí dentro, y en base a eso se hace un cómputo de área cúbica, similar a como se hace el cómputo para instalar un sistema de refrigeración o aire acondicionado. Cuando hablamos de área cuadrada es el largo por el ancho, pero cuando hablamos de un área cúbica hay que tomar en consideración el largo por el ancho y la altura. Entonces es área cúbica porque es hacia 3 direcciones. Entonces en ese sentido es que estaríamos hablando del diseño para establecer cómo se va a montar este equipo. Entonces, pues los extintores de CO2 ya los habíamos mencionado. Extintores de CO2 como el agente extintor es el mismo agente expulsor. Este extintor no tiene el reloj manómetro que tienen todos los demás extintores. Tú podrías utilizar un extintor de CO2 en un lugar de colección importante, pero el CO2 es costoso y es ineficiente. Así que para hacer la inversión en un CO2, mi recomendación es que entonces sea agente limpio Clean Guard. Pero una colección importante de alto valor cultural, tú no quieres descansar en que un ser humano escuche una alarma o detecte el incendio para que vaya caminando, agarre un extintor y llegue hasta la colección e intente hacer la supresión. Por eso es que entonces la norma prefiere o establece que debe ser el sistema Clean Guard, como el que habíamos mostrado anteriormente. Porque el sistema Clean Guard va a activarse de manera manual o automática, y siempre es importante establecer lo de la activación manual y automática, que no va a ser que la alarma tenga lo que nosotros le conocemos en el argot de la protección contra incendio como un trouble y se haga un release o un disparo del sistema, porque si ese sistema se dispara, dependiendo del tamaño, pudiéramos estar hablando de entre $7,000 y $8,000 la descarga. Entonces, esa descarga del sistema es bien costosa y se pone la activación manual para que, si tú entiendes que es una falsa alarma, tú puedas detener el disparo del sistema. Así que eso es una alternativa, una opción que brindan los sistemas. Por eso es que son costosos, porque pues, nos permiten todas esas alternativas. Entonces, quiero ir ya adelantando un poquito más acá. Protección contra incendios integrada, pues se compone de, número uno, un sistema de detección, un sistema de supresión y un diseño integrado. Así que eso es importantísimo, que todo esté de manera integrada para que la protección sea completa. Medidas de prevención, es bien importante mantener una zona de seguridad alrededor de aparatos eléctricos y sin combustibles ni materiales inflamables. Muy importante no sobrecargar los receptáculos. Yo pongo enchufe porque es la manera en que los puertorriqueños lo decimos. Detectar anomalías en las instalaciones eléctricas, comunicar al responsable o a algún personal cualificado. Mira, hay que hacer un plan operacional de emergencia y hay que hacer un plan de prevención de incendios. Y no es hacer un plan y escribirlo y tenerlo en una carpeta, es que ese plan se implemente y que usted haga vigilancia y que camine y custodie. En caso de efectuar trabajo con llamas abiertas o objetos calientes, tenemos hablando de alguna reparación que haya que hacer en el lugar, mejoras, construcción, soldadura, chispas mecánicas, arcos eléctricos, tomar todas las medidas de seguridad necesarias. Pues para eso hay profesionales que pueden orientarles. Yo pues me hago disponible a través de mi portal, me pueden contactar y con mucho gusto les puedo ayudar. Y pues con esto hay que tener un plan de autoprotección para prevenir, avisar, actuar, desalojar, no obstaculizar salidas de emergencia, así como el acceso a extintores, bocas de incendio. Hay que estar muy pendiente porque a veces tenemos un hidrante a nuestro alrededor y la gente lo bloquea con el carro. Y parte de la vigilancia que hay que hacer es que no obstruyan ese hidrante y que ese hidrante esté funcionando, porque si ocurre un incendio, los bomberos no van a tener una fuente de agua accesible si fuera necesario llegar a ese punto. Este equipo debe estar siempre accesible para su rápida utilización, mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado, libre de suciedad, de derrames de líquidos y materiales, como fragmentos, virutas, papeles, cartones, que puedan originar incendios fácilmente. No dejar en los rincones, debajo de las estanterías o detrás de las puertas, objetos que molesten, que no queremos que estén a la vista. Y pues respetar las prohibiciones de no fumar, evitar el uso de artefactos con flama abierta. Así que
Esto ha sido todo con mi presentación. He tratado de ir un tema bien abarcador. Quise traer lo que me parece que era más importante para ustedes. Esa última laminilla que tenemos ahí es mi website en el internet, que en confianza me pueden contactar a través de crespoadvisor.com. Ese es mi web. Mi correo electrónico, lo pueden ver ahí arriba a mano derecha, es acrespo@crespoadvisor.com. Y también está mi número de teléfono. Ahí pues menciono un poco de algunas de las cosas que hacemos desde mi oficina y estoy pues para servirles. Tienen un amigo en mí. Así que, mi querida amiga Hilda, usted me dirá cómo procedemos con el tema de la respuesta a las preguntas. Excelente información. Estoy aquí todavía tratando de digerir todo esto tan valioso que has compartido con nosotros. Hay Gracias. muchísima información que tenemos que estar pendientes. Ya si hay personas que tienen alguna pregunta, pueden colocarlas. Yo voy a hacer unas que tengo, que fueron surgiendo durante el chat. La primera es sobre la norma que habló de la NFPA 909, que si esta es una norma que uno puede conseguir gratuitamente por internet para informarse o tiene que pagar o es solamente limitada a los bomberos. Mira, lamentablemente ni es gratuita ni tampoco es accesible a los bomberos. Hasta los bomberos la tienen que comprar. Ok. Esa es mi pelea con la NFPA siempre. Pero pues obviamente ellos de algo tienen que sostenerse, ¿no? Y es una gran organización. No hay una organización en el mundo que tenga tanta investigación y materiales. Normas que sí te podrían servir para tener un entendimiento básico de protección contra incendios sería el CFR, que eso es Code of Federal Regulation 1910 para la industria general de OSHA, y en Google puedes escribir norma para la industria general, subparte de incendios o Fire Support, y esas normas sí son accesibles porque OSHA es una agencia gubernamental. NFPA, una organización sin fines de lucro, te puedes hacer miembro, pero estos estándares no son tan costosos, en mi opinión, para el valor que tienen. El 909, si cuesta lo mismo que otras normas de ellos, puede costar como algunos $75. Y creo que cuesta más económico si lo compras la descarga digital. Entonces, la ventaja de pagarlo en digital es que entiendo que cuando revisen la próxima norma, tú vas a recibir la próxima norma. O sea, que tú lo pagas una sola vez y no tienes que volver a comprar un libro y lo puedes leer como un ebook. Excelente. Continuamos por aquí. Vamos a ver, por aquí. ¿Qué servicios ofrece el Departamento de Bomberos específicamente para instituciones culturales y si estos son estándares o van a variar según los municipios? Mira, en Puerto Rico el Cuerpo de Bomberos es una sola organización a nivel estatal y tiene un negociado de prevención de incendios que cubre toda la isla. Dependiendo de dónde tú estás ubicado geográficamente, es que el inspector de prevención de incendios te haría tu visita de cumplimiento anual, ¿verdad? Que debes inspeccionar el área una vez al año. Y también tenemos una división de educación a la comunidad que puedes visitarlo toda la isla y tú le puedes solicitar charlas. Les anticipo que los recursos son bien limitados en esa oficina y hay que tener paciencia para la fecha, pero si los llamas, el director de la división actualmente es muy amigo mío, o sea, ya la fuimos compañeros muchos años, es un gran tipo y yo creo que le dice, oye, mira, Crespo me dijo que te llamara, Lomito, por favor, dame una fecha pronto. Y yo creo que él puede ayudarte con eso. Excelente. Por aquí tengo otra preguntita. Dice, ¿cómo trabajamos las estructuras que tienen pisos de madera? Wow, eso es una pregunta de los 65,000 chavitos, como decían antes en la televisión. La madera es un material que es combustible y obviamente si el piso está revestido con madera, pues hay que hacer un análisis de riesgo tomando en consideración esa vulnerabilidad. Y pues hay que tener mucho cuidado con cómo está alambrado eléctricamente el lugar, porque algo que es un riesgo de incendio son los arcos eléctricos que pueden suceder por muchas razones. Y tú no quieres que un alambre eléctrico que esté cerca de la madera vaya a crear un punto caliente que la inflame. Así que hay que tener mucho cuidado. Y aquí en Puerto Rico, ¿verdad? También la carencia de fondos ha
inhibido que las estructuras se dividan apropiadamente, y aquí por lo menos se utiliza mucho el gypsum board en cuanto a contener el incendio. ¿Cómo reacciona el gypsum board a él? Eso es una excelente pregunta. El gypsum board, contrario a lo que mucha gente cree, es bien tolerante a temperaturas altas, pero no contiene el fuego. Una medida de contención sería paredes en hormigón, cemento armado, como decimos acá, o bloque en hormigón con revestimiento o bien empañetado. Eso le llamamos nosotros los bomberos una pared de cortafuego. Así que tú no quieres tener la colección en un lugar donde haya paredes de gypsum board alrededor. Tú quieres que eso esté dentro de paredes de hormigón. Así que eso que les mostré, que el estándar 909 nos dice lo que necesita, y quizás entiendo que es el 914, el que te va a decir cómo construirlo, es como debes tomarlo en consideración. Yo no pondría la Constitución de Puerto Rico o otro documento importantísimo en un lugar que tenga gypsum board a su alrededor. Y aquí, por lo menos, ¿verdad? Dentro de las unidades donde yo he trabajado, el gypsum board es bastante común para separar espacios. Entonces, tengo por aquí, tengo dos preguntitas más que veo. La primera, que si conoce de alguna agencia donde se puedan solicitar fondos para mejorar todas las estrategias de prevención de incendios. Mira, es una buena pregunta porque a nivel federal hay tantos grants que tú puedes aplicar. Yo debo entender que tiene que haber alguna organización a nivel federal que tú puedas, o quizá alguna fundación, pero no me viene a la mente quién lo haría ahora mismo. Pero yo estoy seguro que tiene que haber algún lugar, por ejemplo, qué sé yo, quizás se me ocurre, no es que lo haya leído, pero el grupo Rockefeller, quizá el Kennedy Institute, este tipo de organizaciones que tú los ves que hasta desarrollan lugares de archivo, colecciones y hasta museos. Yo no sé si tengan algún grant para esto. Sería interesante averiguarlo, así que me va a poner a hacer una búsqueda cuando termine aquí. Sí, sería bueno, por ejemplo, yo conozco que el National Endowment for the Humanities tiene unos grants que son bastante amplios, pero requieren el pareo, ¿verdad? Y eso es un poquito difícil porque las instituciones no tienen fondos para parear, pero ellos tienen uno específicamente para, Dios mío, ¿cómo se llama? Sustainable Heritage, algo parecido, puedo también buscar el nombre. Y ellos, entre las cosas que destacan, es cómo nosotros podemos mejorar nuestros edificios o nuestros depósitos para proteger las colecciones. Así que yo creo que el National Endowment for the Humanities tiene muchos recursos que aquí en Puerto Rico podemos aprovechar. Y bueno, como ya se me está acabando el tiempo, voy a hacer una última pregunta, a menos que alguien tenga alguna otra. ¿Cómo es el proceso para solicitar o cambiar los extintores que tenemos en nuestras instituciones culturales? Por ejemplo, pues aquí hay instituciones, hay extintores de espuma, y si quisiéramos cambiar al agente limpio que recomendó, y más o menos si podría dar un estimado del costo sobre este cambio. Mira, los extintores, la norma NFPA 10 te dice cada cuántos años hay que darle sus mantenimientos hasta un momento dado en que, dependiendo del tipo de extintor, hay que hacer una prueba hidrostática al tanque. Dependiendo del tipo de extintor, algunos la prueba hidrostática empieza a los 12 años, otros a los 15 años. Esa prueba es tan cara que la gente lo que termina muchas veces es descartándolo, lo desechan y compran uno nuevo. Si tuvieras un extintor de espuma que sea nuevo, bastante nuevo, tú podrías consultar eso con tu proveedor de extintores a ver si te da algún tipo de trading y te da algún valor por el que tú tienes y se lo reste de un Clean Guard. No te sé decir el precio del Clean Guard en el mercado, pero un polvo químico seco de 10 libras de contenido, que es bastante común por ahí, puede costar como unos 40 o 50 dólares. Un extintor tipo K, yo lo he visto en 200. Estaba hablando de uno de 20 libras de peso que tiene aproximadamente 6.7 litros.
de contenido líquido en su interior. El Clean Guard yo imagino que debe estar entre más o menos entre 100 y $200 en algún punto por ahí, pudiera decirte. Pero, vuelvo y te digo, esta gente de los extintores tienen una estrategia de mercadeo. A mí me gustan las estrategias que son curiosas de la industria. No sé si te acuerdas cuando ibas al dentista que te mandaban una postal cuando tocaba a tu casa la limpieza de los 6 meses del año. Pues, el recordatorio. El recordatorio. Pues los extintores lo hacen lo mismo con una pegatina, con una calcomanía. A veces es lima limón, color naranja, color amarillo y tiene el nombre de la compañía, Best Fire, Fire Control, Guzmán Extinguidores, quien sea. Y aparece el número de teléfono. Puedes caminar directamente al extintor y llamarlo y hacerle la consulta a ellos directamente y decirle, mira, ¿cuánto me cuesta cambiar esto? ¿Cuánto me cuesta un Clean Guard? Y te pueden decir todo eso. Perfecto. Y después le decimos que escuchamos la conferencia de Ángel Crespo y pues él nos orientó, ¿verdad?, sobre lo que son los Clean Guard y que eso es lo que nos interesa. Exacto. Y quizás si le dicen mi nombre, la mayor parte de ellos se van a sentir contentos, tal vez te rebajan $1 de bueno, pues miren, ya saben. Bueno, tengo una última pregunta y después de esto pues vamos ya a cerrar. Dice que si existe algún tratamiento o líquido o químico que se pueda colocar en la madera que sirva como para retardar el fuego. Sí, no solamente existe tratamiento, vienen maderas que vienen preparadas para ser retardantes contra incendios. Y hay productos que tú los puedes aplicar para crear un efecto de retardante de incendio. Pero ojo con eso, no deja de ser madera. Pero sí, existen materiales, sustancias que tú las puedes aplicar y retardar el efecto del incendio. Excelente. Bueno, pues eso yo creo que cierra nuestra sección, a menos que quieras comentar algo adicional. Bueno, darte las gracias por, ¿verdad?, invitarme. Ha sido un proceso interesantísimo. A mí me encanta, ¿verdad?, compartir un poquito lo que uno va aprendiendo en esta existencia terrícola que pueda beneficiar a los demás. Así que mi abrazo a todos y tienen un amigo en mí. Y pues cualquier duda o pregunta que quizás pues, se les ocurre después, volvemos mi correo a crespo@crespoadvisor.com y me escribe, oye Crespo, te habla fulano, fulana y estuve en el webinar de ArchiRed y tengo esta pregunta. Yo con mucho gusto, en la medida de lo posible, la contestamos. Excelente. Bueno, pues nada, acabo de compartir con ustedes a través del chat el enlace para la evaluación de la actividad. Saben que tienen que completar esta evaluación para que puedan recibir su certificado de participación. Y agradecerte, Ángel, por compartir con nosotros esta valiosísima información y agradecerte el reschedule, ¿verdad? Porque esto fue una conferencia que estuvo pautada para agosto y cuando venía Dorian Dorian nos por ahí. espantó. Así que muchas gracias y muchas gracias siempre a todos los que nos acompañan en estos webinars. ArchiRed va a continuar tratando de coordinar actividades de este tipo porque sabemos la importancia que es de que nosotros nos mantengamos al día en todo lo que tiene que ver con la preservación, prevención y respuesta ante cualquier tipo de emergencias. Les recuerdo que si nos necesitan contactar, tenemos nuestro correo electrónico y también tenemos nuestra página de Facebook que se la voy a compartir a través del chat para aquellas personas que nos visitan por primera vez. Y a todos ustedes que participan de las conferencias también de otros países de Latinoamérica. Vi por ahí que había de México, había de Ecuador, así que estamos fuera de Puerto Rico y nos alegra saber que hay otras personas que se están beneficiando de esta información. Más adelante, los que no puedan completar la evaluación o descargar la presentación, sepan que mañana van a estar recibiendo por correo electrónico tanto el enlace para la evaluación como para la presentación y luego en los próximos días entonces recibirán su certificado. Esto es todo por la tarde de hoy, así que me despido hasta la próxima conferencia y que pasen bonita tarde.